Hoy vamos a ver el teorema de excisión para los grupos de homotopía superior. Recordemos que en homología nosotros teníamos un teorema que nos dice que si tenemos un espacio topológico X, tenemos un subespacio, digamos A, y un subespacio más chiquito, Z, tal que la clausura de Z está contenida en el interior de A, entonces podemos, por así decirlo, recortar la Z de los grupos de homología, porque tenemos que Hn de X menos Z, A menos Z es isomorfo a Hn X, A. Entonces, en este sentido es que podemos quitar la Z de los grupos de cohomología, bueno, de los grupos de homología relativos, y también había algo así para cohomología. También algo así se vale para cohomología. Y entonces vamos a ver si esto se puede en los grupos de homotopía superior. Y bueno, pues la verdad es que así como está aquí, para grupos de homotopía superior no funciona, pero sí hay algo que se parece. Y vamos a verlo. Es este teorema, la excisión para el pi n. Eh, Mira, de aquí pues ya podemos ver que es una versión muchísimo más débil que la que teníamos para homología y cohomología, porque esta de aquí nada más aplica para complejos de W. Eh, bueno, entonces este teorema nos dice sea X un complejo CW y A y B subcomplejos de X, tales que A unión B es igual a X y C es igual a la intersección de AB es un conjunto conexo y no vacío. Entonces, si el par A, C es M conexo, ya vimos en videos pasados qué significa M conexo, y BC es N conexo para algún M y N mayores o iguales a cero, entonces nosotros tenemos que el mapeo inducido por la inclusión de A, C a X, B, eso induce un mapeo en sus PIs, y ese mapeo es isomorfo para I más pequeño, estrictamente más pequeño que M más N. Y cuando no es estricto, cuando tenemos I igual a M más N, no podemos asegurar que es isomorfismo, pero sí podemos asegurar que es suprayectivo. La prueba es bastante larga y vamos a ir viendo por casos cada vez diferentes y luego vamos a ver ya el caso general. Ok, sí, bueno, vamos a probarlo empezando con casos particulares hasta llegar al caso general. El caso 1 es este. Vamos a suponer que A se puede obtener adjuntando M más 1 células, digamos estas, AC, ¿no? Aquí, por ejemplo, puse un dibujito que el azul es el A y el rojo es el B. Y los que están pintados de los dos colores, de rojo y azul, son los que están en C. Y bueno, aquí, por ejemplo, el azul es C, pero con esta célula de aquí pegada. Y el rojo es también C, pero con esta célula roja de aquí pegada. Em, y entonces supongamos que B se puede obtener adjuntando una N más 1 célula, N más 1 AC, es como lo que dibujé aquí. Lo que vamos a ver primero es que esta cosa de aquí es su proyectivo y luego vamos a ver que cuando I es más pequeño que M más N, vamos a ver la inyectividad también. Bueno, entonces nosotros tenemos un mapeo F que va de esto a esto. Bueno, tomemos un mapeo de estos, entonces su clase de homotopía va a ser un elemento del pi i x b x 0. Ahora, como f es continua y esta persona de aquí es compacta, entonces la imagen de f también va a ser compacta, ¿no? Por las propiedades de la compacidad de topología conjuntista. Entonces, por hechos de topología general de los complejos CW, nosotros tenemos que la imagen de F se interseca con un número finito de células. Eh, y entonces, por el lema del video de Políedros, es este de aquí. Fue uno que vimos
para el teorema de aproximación celular es este. Este es al que me refiero. Este lema que lo vimos en otro video que se llama poliedros. Entonces ese lo vamos a ocupar aquí. Aquí, excisión para pi n. Y bueno, por ese lema nosotros tenemos que hay una homotopía entre f y un mapeo tal que existen simplexes delta m más 1 indexado por alfa y m más 1 sub alfa y delta n más 1 contenidos en n más 1 que cumplen que bueno, estos n más 1 y m más 1 son los mismos de aquí, los que lo estamos suponiendo por el caso, son estos. Bueno, supongamos, no, que nos habíamos quedado, así que hay un mapeo de estos y estos cumplen que f' menos 1, bueno, la preimagen de delta m más 1 sub alfa de f' y la preimagen de delta n más 1 bajo f' son poliedros y f' es lineal a trozos. F' es el mapeo que es homotópico a f. Y bueno, para continuar con nuestra demostración del teorema de excisión para pi n, debemos de ver este lema, que nos dice que si i es más pequeño o igual a m más n, entonces existen puntos p alfa en el m más 1, bueno, en varios m más 1 simplexes y un q en el n más 1 simplex, junto con un mapeo phi que va de i y chiquita menos 1 a este intervalo de aquí, tal que toda la frontera de esta i se mapea a 0 y tal que la preimagen de q está debajo de la gráfica de phi en i chiquita. La gráfica de phi está en i chiquita porque está en este por este. Y esto pues nos da esto, ¿no? Porque phi es una que va de aquí a acá. Y bueno, esta de aquí está en i. Entonces, la otra condición es que la preimagen de los p subalfas está por encima de la gráfica de phi aquí también, porque la gráfica de phi está aquí. Esto obviamente para cualquier alfa, ¿no? Y entonces vamos a ver la demostración de ese lema para que podamos continuar con la prueba del teorema de excisión. Esta prueba es bastante larga, la del teorema de excisión. Bueno, la prueba del lema de aquí es, bueno, supongamos que agarramos un Q en delta n más 1. Entonces, como la preimagen de delta n más 1 es una unión finita de poliedros convexos, eso igual sale del lema de aquí, de este lemita. Entonces vamos a seguir. Nos habíamos quedado aquí. Bueno, como esta preimagen es una unión finita de poliedros convexos, nosotros tenemos que la preimagen de Q es una unión finita de poliedros convexos de dimensión menor o igual a i menos n menos 1. Entonces vamos a denotar, bueno, vamos a definir T como pi menos 1 de pi de f menos 1 Q. Esto es un conjunto y es una unión finita de poliedros convexos de dimensión menor o igual a esta persona de aquí, i menos n. También tenemos que, esto de aquí, ¿no? Bueno, tenemos que si i es más pequeño o igual que m más n, entonces esto de aquí es vacío, o sea que estas personas de aquí son disjuntos, ¿no? Y bueno, esto de aquí es lo que es de poliedro convexo de dimensión menor o igual a i menos n. Y bueno, entonces nosotros tenemos que existe una vecindad de pi f menos 1q. Bueno, creo que no dije cuáles son estas pi, pero son los homomorfismos canónicos. Y bueno, ¿no?
esto disjunta de pi f-1 p alfa para cualquier alfa. Y entonces tenemos que existe una phi de i chiquita menos 1 a este intervalo, tal que f-1q está debajo de la gráfica de phi, esto es igual a 0, y f-1 p alfa está por encima de la gráfica de phi. Eso era justo lo que queríamos demostrar. Entonces ya con eso tenemos demostrado el lema chiquito y podemos continuar con nuestra prueba del teorema de excisión. Ahorita lo que queríamos ver era ¿cómo se llama? La suprayectividad de esta persona de aquí. Entonces, bueno, sí, ahora consideramos f, la homotopía de f que elimina la región debajo de la gráfica de phi. Eso podemos asegurar que existe por este lema. Restringiendo f a la región de encima de la gráfica de phi para algún t que esté aquí en el intervalo unitario. Entonces, tenemos que esta f de, bueno, la imagen de f y menos 1, t para cualquier t, cuando lo intersectas con la unión de los p alfas, eso te va a dar vacío, o sea que estas dos personas de aquí son disjuntas. Y también tenemos que estas dos personas de aquí también son disjuntas. Y entonces tenemos este diagrama conmutativo. Aquí tenemos que f vía esta flecha de aquí se mapea a esta persona de aquí. Bueno, estas cosas de aquí, estas flechas de aquí son isomorfismos y por eso lo puse así como de los dos lados. Y bueno, también tenemos que esta f' está en la imagen de esta flecha. Y como estas de aquí son isomorfismos, entonces pues ya tenemos que esta está en la imagen de esa flecha. Y eso era justo lo que queríamos demostrar para ver que es suprayectiva, ¿no? Bueno, aquí lo puse, por tanto f está en la imagen de esta persona de aquí. El mapeo es suprayectivo. El mapeo es suprayectivo, entonces ya demostramos una parte del teorema, pero nada más para un caso particular. No hemos visto todos los casos. Bueno, entonces vamos a ver. Vamos a ver que el mapeo este es inyectivo. Y para eso vamos a agarrarnos dos elementos, f y f' en el pi y AC x0, tales que se mapeen al mismo elemento, o sea que tengan la misma imagen. Entonces, va a existir una homotopía f de esta por i a x, b x0 entre f y f'. Bueno, algún f'. Por un lema anterior podemos eliminar f-1q del dominio de f y tenemos que f y f' son homotópicas. Aquí, ¿no? O sea, son iguales aquí en el pi y AC x0. Entonces, si tienen la misma imagen, entonces son lo mismo. Y eso es suficiente para probar inyectividad. Ahora vamos a ver otro caso, el caso 2. Y en este caso vamos a suponer que A se puede obtener adjuntando M más 1 células a C. Y también vamos a suponer que B se puede obtener adjuntando células de dimensión menor o igual a n más 1 a C. Entonces, al igual que para el caso 1, vamos a ver que primero que esta persona de aquí es suprayectivo y luego vamos a ver la inyectividad. Bueno, supongamos que tenemos un elemento aquí, una persona aquí, y debemos de demostrar que esa persona está en la imagen de este mapeo. Bueno, como la clase de homotopía de f está aquí, entonces podemos tomar un representante de esa clase de homotopía y pues eso va a ser un mapeo de i parcial i j i menos 1 a xb x0. Entonces, como la imagen de f es compacta, podemos aplicar el mismo procedimiento que en el caso 1, que es todo esto. Es todo esto que hicimos. Y entonces llegamos a que esto de aquí está en la imagen de este mapeo. Entonces vamos a ver la inyectividad.
Eh, y esa pues es análoga al caso 1, que es como la pusimos aquí. Sí, es como la pusimos aquí. Y ahora vamos a ver el caso 3. Esto ya va a ser el último caso y ya luego vamos a pasar al caso general. Que vamos a ver que el caso general se reduce al 3. Pero bueno, supongamos que A puede ser obtenido adjuntando células de dimensión mayor o igual a m-1 a B, y también supongamos que todas las células de A menos C tienen dimensión menor o igual a m más n más 1. Pero esto último, o sea, esto que puse aquí, que lo estoy subrayando, eso de ahí, eso es sin pérdida de generalidad, porque las células de dimensión más grande que m más n no afectan al pi i, porque i es más, aquí lo había puesto, porque i es más chiquito que m más n. Em, y entonces, ahora vamos a considerar un AK en A, y acá va a ser la unión de C con todas las células de A de dimensión menor o igual a K. Y sea XK igual a AK unión B. Acá es este de aquí. Y B es pues el de la hipótesis del teorema. Entonces vamos a hacer la prueba para este mapeo de aquí por inducción sobre K. Y para eso vamos a considerar este diagrama conmutativo con renglones exactos. Tiene renglones exactos por la sucesión exacta larga de un par. Eso también fue algo que ya demostramos en otro video. Entonces, si i es más pequeño que m más n, por el caso 2, este de aquí. Por el caso 2 tenemos que a y d, este es esta flecha de aquí, y d es esta flecha de aquí. Bueno, estos son isomorfismos por el caso 2. Y por la hipótesis inductiva, B y E son isomorfismos. Es este B y E. Entonces aquí ya podemos aplicar el lema de los 5, ¿no? Es un lema muy famoso de álgebra homológica, y ese nos dice que si esta persona de aquí, esta persona de aquí, esta persona de aquí y esta persona de aquí es isomorfismo, entonces también la persona que está en el medio va a ser isomorfismo. O sea que C es un isomorfismo. Y también similarmente cuando I es igual a M más N, C es superadictivo. Eso también usando una versión del lema de los 5. Y ahora ya el caso general se reduce al caso 3 porque como AC es M conexo, eso es por hipótesis. Así, aquí, AC es M conexo y BC es N conexo, por hipótesis. Entonces vamos a regresar. Aquí. Como AC es M conexo y BC es N conexo, son homotópicamente equivalentes a pares A'C y B'C, que son como los del caso 3. El caso 3 es este de aquí. Entonces, el caso general es nada más el caso 3, que es este de aquí, ¿no? Y entonces ya terminamos aquí. Y bueno, ya esto es todo por el video. Esto era todo. Sí, era nada más la prueba del teorema de excisión. Y ya en el próximo vamos a ver este teorema. Y hasta la próxima.